Por eso estamos ahora enlazados con el congresista de la bancada de Frente Amplio, Lenin Bazán. Congresista, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mabel, muy buenas tardes a todo el Perú. Congresista, usted no está de acuerdo con lo que se está discutiendo en este momento, es decir, que el sueldo de los trabajadores del agro sea el sueldo mínimo vital que todos conocemos más un 30% de bonificación. Eso para empezar, con eso usted no está de acuerdo, ¿verdad? No estoy de acuerdo con ello porque el incremento no representa más de 9 soles con 20 céntimos en realidad y encima no tiene efecto remunerativo, por lo que normalmente lo que sucede en una empresa es que trabajan horas extras, por ejemplo. En este tipo de empresas trabajan horas extras y no les van a computar considerando este bono adicional, sino solamente en base al básico, que es 31 soles diario o 930 soles mensual. Y cuando eso no suceda, el trabajador se va a sentir decepcionado. Eso es lo que va a pasar. De la misma forma, va a suceder con la CTS, con la gratificación, con su fondo de pensiones, con vacaciones truncas, etcétera. Eso es lo que en realidad de repente no nos pueda aceptar el trabajador que está vigilante y está en pie de lucha, al filo de la carretera. Cuando vemos acá una norma de consenso que todos los congresistas creemos que solamente depende de nosotros, cuando esto no solamente depende de nuestra voluntad política, sino también depende de que escuchemos a la población. Pero no solamente de voluntad política, congresista Bazán, sino también tienen que haber argumentos técnicos, ¿no? Que puedan sustentar, en todo caso, una alza en la remuneración. Usted está proponiendo que esta remuneración sea igual a un sueldo mínimo más el 50%. Sí, precisamente, Mabel, razones técnicas. Razones técnicas que las 122 empresas más grandes en este sector son las agroexportadoras que tienen más del 25% de utilidad neta al año. 122 de 451, que son las que están mapeadas y que contribuyen realmente al Estado en este caso. Y ellas, el propio Ministerio de Economía y Finanzas ha dicho que este tipo de costos no le va a incrementar o no le va a generar un riesgo en su crecimiento. Por lo tanto, lo normal que se debe de ganar en el país es el 15% de utilidad, es lo que se dice, ¿no? Un 25%, y estos costos laborales que estaríamos implementando no representan ni el 5% de sus costos, por lo tanto todavía seguirían ganando el 20% de utilidad neta, pero eso es lo que no se quiere reconocer y más bien en el Congreso se ha dado un discurso que con estos incrementos salariales estaría afectando a las micro y pequeñas empresas, cuando Mabel, durante 20 años de vigencia de la Ley de Promoción Agraria, solamente de 2.763 micro y pequeñas empresas que hay en este rubro, solamente el 1.3% se ha acogido a este régimen, porque ellos tienen regímenes simplificados más favorables, como la REMIPE, por ejemplo, o el RUS, o de repente otras están en cooperativas donde pagan menos impuesto a la renta, entonces no se van a venir a este régimen que no le conviene. A ver, pero no solamente desde el Congreso de la República, el Ejecutivo también ha respondido a esta propuesta que usted ha realizado. De hecho, el ministro de Economía y Finanzas lo ha escrito, ¿no?, en sus redes sociales. No habla directamente de usted, pero sí a la propuesta inverosímil, dice, de un grupo de congresistas que apunta a un aumento de sueldo del 50%. Repito, él dice que esta cifra es inverosímil, ¿no? El hecho de querer elevar los salarios de un día para otro, porque finalmente esto va a hacer, resumo un poco lo que él dice, que la rentabilidad de las empresas baje y que se despida a las personas, a los trabajadores. Es una apreciación bastante subjetiva del señor Waldo Mendoza, bastante subjetiva. Bueno, es el ministro de Economía y Finanzas. Es el ministro de Economía y Finanzas y quien debería, las veces que ha venido al Congreso de la República, traerme información pidiéndole a la SUNAT los estados financieros de las 451 empresas. No son 1 millón de empresas, Mabel. Son 451 que tú y yo lo podemos contar y podemos solicitar información de SUNAT y ponernos y nos sentemos acá y diga, acá está la información y te demuestro que a estas primeras 15 donde se aglomera el 50% de exportaciones no lo afectamos o sí lo afectamos. ¿Y qué pasa con el resto?
a esta siguiente 122. No, yo no te estoy diciendo lo que va a pasar, porque no conocemos esa información. A lo que yo me voy, es subjetiva la apreciación del ministro, no porque sea el ministro de Economía, Dios mío, es la verdad, no. Y más cuando nunca y hasta ahora no te sustenta las cosas. Él habla por teoría económica, de su teoría económica. Acá no se trata de teorizar, acá se trata de aplicar en la práctica qué es lo que puede pasar con datos, datos. Pero en la práctica eso podría pasar cada vez que se aplican más normas, ¿no? En el sector privado, ¿no? Se estrangula esa parte y terminan perdiendo los trabajadores, ¿no? Y se beneficia más bien a la informalidad. Por ejemplo, a ver, ese es otro mito. Y eso es no es un mito, es la realidad. Es un mito. Mira, Mabel, 20 años de ley de promoción agraria. ¿Cuál era el objetivo de darle incentivos tributarios a estas empresas? Incentivo tributario exonerando impuesto a la renta, depreciación anticipada, devolución de IGB y otros impuestos más que se le está exonerando. El objetivo era formalizar. ¿Y sabes tú qué es lo que dice el INEI sobre la formalización de este sector? Solo el 4% en 20 años. 4%. De acuerdo. De formalidad. De acuerdo, entonces, porque la idea es incentivar la formalización, pero yo quisiera hacer una breve consulta. Usted ha dicho que estas 10 o 12 empresas, ¿no?, que tienen grandes utilidades, sí podrían asumir este aumento del 50%. Pero ¿qué pasa con las otras, que son más de 100? Mira, le digo, Mabel, el que conoce la realidad, es el problema que ni el ministro ni ninguno del Estado conoce la realidad del sector agroexportador, y no solamente en datos, sino tiene que conocerlo en la práctica. ¿Y en la práctica qué significa? Tiene que ir a visitar o a recibir información de las empresas y decirle cuánto están pagando. ¿Y sabes cuánto están pagando? Ahorita las empresas están pagando más de 1.400 soles mensual, 1.500 soles. Entonces, con el 50%, ¿cuánto se va a llegar? A 1.395. Yo lo único que estoy haciendo es sincerar. Pero entonces, pero es que lo que establece la ley es un sueldo mínimo. Sobre eso, el trabajador puede negociar con sus empleados. Y en todo caso, si es que se está pagando esa cantidad, 1.400 soles, entonces, ¿por qué estamos viendo estas protestas? Si es que se está pagando más del sueldo mínimo vital. ¿Por qué? Porque hay otras empresas que no lo practican. Ya, y estas empresas son empresas que... Y dentro de esas empresas, Mabel, no a todos los trabajadores les pagan de esa forma, que son la mayor cantidad de trabajadores que están descontentos, por eso la explosión social. A lo que me refiero es que la empresa, si tú me dices, ¿pueden pagar? En la práctica yo te digo con pruebas y boletas que sí pueden pagar y lo están haciendo, no a todos. Por eso, en base a esa referencia real, yo digo, esto puede ser una salida posible, viable en este caso. Bueno. Y eso es lo que se tiene que entender, ¿no? Y ahora mismo están en nombre de las micro y pequeñas los congresistas defendiendo los intereses de las grandes. Ya les dije, las micro y pequeñas tienen la facultad de elegir otro régimen laboral o tributario que la propia ley le da y no se van a sentir afectadas, sino que a veces siempre utilizamos el discurso de la doble moral, que para defender al grande hablo del pobre o del pequeño. Y eso es lo que está pasando acá. Y eso es lo que debería ser, más bien, responsabilidad al propio Ejecutivo, que debió haber hecho y traerle información debida al Congreso, que yo hasta por escrito le he solicitado N veces. Muy bien, congresista Bazán. Muy bien, vamos a ver entonces en qué resulta este debate que se reinicia, entiendo, en 30 minutos. Muchísimas gracias por estos minutos. Pausa y volvemos.